Y seguimos compartiendo el explorador. En este caso nos vamos a centrar en un análisis desde el punto de vista económico, financiero, fundamentalmente de algunos países latinoamericanos, pero en especial hoy vamos a hacer referencia a la República Argentina. Para eso hemos invitado, y ya está en comunicación con nosotros, el contador Juan Carlos Lucio Godoy, el expresidente del Consejo de Administración de Río Uruguay Seguros, y con él vamos a introducirnos en este tema para pedirle que nos haga fundamentalmente un análisis, nos preste su mirada respecto de lo que está sucediendo sobre la situación que se establece y se nos presenta en esta región. Contador, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, Bueno, estamos en... hablemos un poco, contador, acerca de, bueno, fundamentalmente la situación actual de la región desde el punto de vista económico, ¿no? De qué manera influyen ciertos factores que son preponderantes y determinantes hoy en lo que es la Argentina, fundamentalmente con la situación que hoy vivimos, ¿no? Sí, primero partamos que el mundo está viviendo una situación anómala según la historia de la humanidad, porque nadie que viva hoy en el mundo ha vivido semejante situación de, de pandemia y con todas las consecuencias económicas que está sufriendo, con un achique muy claro del PBI mundial. Todos los países del mundo están reduciendo su capacidad económica, el desempleo cunde en cualquier parte del mundo, en mayor o menor medida, pero es la realidad. Es decir, la torta de la economía mundial se achicó. Y Sí. por ende, no escapa ninguna región del mundo a que eso suceda. América Latina tiene esa realidad, Argentina en particular también. En algunos lugares es mucho más acentuado por las características particulares del país, pero estamos todos debatiéndonos con esta cuestión sanitaria en el tema económico, ¿no? Sí. Y la cuestión es que se ha achicado la torta, todos los sectores de la economía en general, salvo quizás lo que está vinculado con las exportaciones, con el sector primario de las regiones de América Latina, en particular de la Argentina también, que más o menos han mantenido bueno, nunca pararon en definitiva, y eso les permite tener, bueno, dentro de ese ecosistema que existe en lo agropecuario, agroindustrial, una oferta y demanda fluida, porque están vinculados con el sector externo. El resto de la economía tiene dificultades, por supuesto. Contador, en este sentido, obviamente, bueno, la Argentina viene padeciendo en lo que va de los últimos 10 años una situación que la va sumiendo o colocando en una crisis que se ha empezado a sentir en la medida en que transcurre el tiempo. Pero básicamente la pandemia llega cuando la República Argentina ya estaba de alguna manera modificada o trastornada, digamos, por esta crisis económica que se venía profundizando. Esto fue determinante y, bueno, también las políticas económicas erráticas, digamos, se suman a todo esto. ¿Existen otros factores, digamos, determinantes que han llevado a que hoy estemos como estemos? Sí, por supuesto. Para mí el principal problema es la confianza. Bien. Y esto es una cosa que es increíble que se ignore desde los ámbitos del gobierno, ¿no? De cualquier gobierno, en particular de la Argentina. Es así que nosotros tenemos una década o más de, de dimes y diretes, de contraposiciones, digamos, en donde por un lado planteábamos una inserción en el mundo, después se plantea una salida de esa situación, complicaciones en todos los gobiernos que han venido en los últimos tiempos respecto de a veces matices, a veces cuestiones estructurales que fueron disminuyendo nuestra capacidad financiera, las devaluaciones que se produjeron, pero todo se alimenta mucho más para potenciar estas cuestiones con la crisis política que se produce primero con las PASO del año pasado
y después con un nuevo gobierno que para colmo le toca vivir esta pandemia, que esto era obviamente inesperado. ¿Quién podía imaginar semejante cosa? Y además, a partir de ahí estamos viendo algo que no es usual en ninguna parte del mundo. Los diarios de hoy lo están manifestando claramente, que son las cuestiones internas del gobierno. Y las cuestiones internas generan incredibilidad, porque eso es como si yo voy a comprar algo o voy a un restaurante, ¿no? Y un mozo me atiende de una manera, el otro de otra, el otro no me quiere vender, el otro me quiere Sí, vender. sí, Digo, sí, no sí. entro más, no entro más a ese lugar. Cuando uno tiene un discurso diferente según el ámbito político interno de un gobierno, genera desconfianza y eso produce, por ejemplo, en Argentina, el problema del dólar paralelo, del dólar blue, de lo que se le llame. Sí. Hay algunos elementos siempre en la economía que son disparadores y demostradores de la problemática. En este caso, la política monetaria que ha existido, la política cambiaria y las políticas económicas, más el conflicto político en sí mismo, hay una consecuencia que agrava esta situación. Hoy aparecen en los diarios situaciones de conflicto por la declaración en Naciones Unidas sobre Venezuela y Sí. genera una pelea interna. Digo, todo hace que nos sintamos incómodos en términos económicos y con preocupaciones y bueno, y se disparan en consecuencia las variables para el lado que uno no imagina, ¿no? Sí, cierto. Y hay que tener en cuenta también que dentro de lo que es la política, hay diferentes corrientes y obviamente estas corrientes pujan por llevar, digamos, al país o al terreno de las decisiones hacia un lugar determinado. Pero más allá de esto, parece un cuento y un planteo filosófico, ¿no? Lo que se necesita para salir adelante es confianza, pero para que haya confianza debe haber medidas económicas y decisiones económicas que la robustezcan, que de alguna manera la eleven, pero vemos por ahí que obviamente las medidas económicas son las mismas que hacen que la confianza se disipe. Entonces es como si habláramos del huevo o la gallina, ¿no? Parece una discusión filosófica. Pero más allá de la confianza, ¿hay otras cuestiones que se deben tener en cuenta para poder salir de todo esto y para no profundizar más esta brecha que está muy pero muy bien marcada en la República Argentina? Sí, sí, una estrategia de gobierno económico, es decir, de políticas económicas en el gobierno es necesario. Nosotros hemos visto hasta ahora medidas aisladas, pero para nada una estrategia que nos haga montar a todos arriba de ese carro, digamos, para poder avanzar. Vemos cosas muy aisladas, son insuficientes, quizás porque no hay certeza sobre el futuro y bueno, pero nadie la tiene. Pues, también es cierto que países del mundo como Estados Unidos están muy complicados hoy en día por cuestiones internas, políticas y también por una estrategia económica que está a punto de dejarse de lado por otra estrategia económica. Y miren si será importante, estamos hablando del imperio prácticamente o del principal país del mundo. Es evidente que aquí, entre la falta de coherencia o de cohesión, perdón, de cohesión Sí, en el ámbito del gobierno, en la cuestión política del gobierno, más la falta de una estrategia definida, consistente, coherente, que nos haga ver el mediano plazo con alguna perspectiva de lógica, hace que la desconfianza se acentúe más todavía. Por eso es que hay que trabajar en todos estos frentes, que son de tipo psicológico, que son de tipo filosófico, que son de tipo ideológico, sí. que son de tipo sociológico. Todo junto juega acá porque estamos hablando de un país, de una cultura y que hay que ir modificando incluso conductas como para que podamos aligerar la carga e ir hacia ese objetivo. Así que esas son todas las cuestiones que están jugando en este momento. Parece mentira, ¿no? Por supuesto que tiene que ver la pandemia como un elemento disruptor que produjo una alteración de las reglas de juego, ¿no? Perfecto.
Hay cuestiones importantes que a mí me gustaría traer también a la conversación porque obviamente hay cuestiones que hacen a la esencia del partido dirigente, de la ideología política de quienes hoy conducen los destinos de la República Argentina, que privilegiaban fundamentalmente al trabajador sobre otras cosas. Y hoy vemos, por ejemplo, que la clase media, que es la clase social que sostiene toda una estructura macroeconómica, es la más afectada. Y vemos que el asistencialismo ocupa un lugar preponderante, quizás por encima de esta clase que es la clase que mueve el país. Todo eso hace que, bueno, de alguna manera se genere, digamos, un ecoclima o un clima político-económico que sea determinante respecto de lo que hoy tenemos que vivir. Y no sé si esto es una posición equívoca o comparte alguna de estas ideas, por eso quiero consultarlo para saber si dentro de las medidas que se apuntan o que se trabajan desde el gobierno, bueno, se pone o se privilegia a la gente en función de las necesidades concretas de crecimiento. Hace un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, hablábamos de cultura del trabajo. Es algo que hoy se ha perdido de vista y fundamentalmente esto parece que, bueno, el haberlo olvidado hace que hayamos equivocado el rumbo. ¿Cuál sería su opinión en función de todos estos puntos que están unidos y que obviamente son determinantes? Yo digo que hay que pensar con la cabeza del siglo XXI y en el año 21, más que en el año 19 perdón, sí, el año 2019 o la prepandemia de enero o febrero de este año. Se ha trastocado todo. Yo creo que aquí, hablando de la cuestión del trabajo y de la clase media, es todo lo mismo para mí en este momento en la sociedad, porque los trabajadores que han ido ascendiendo en cuestiones salariales o en cuestiones sociales también, porque hay un espectro muy amplio de lo que es hoy la fuerza laboral y cómo se desempeña y dónde se desempeña. Hay fuerzas laborales que han sido muy incorporadas o han incorporado la tecnología y han prosperado enormemente y están dentro de esa fuerza de trabajo que naturalmente va ganando un espacio. Yo lo que creo en consecuencia es que en este aspecto específico del trabajo, de los trabajadores, es como que se ha perdido el rumbo, incluso por parte de la CGT, por ejemplo, de los sectores dirigentes, gremiales, de lo que es el trabajo, porque no tienen idea clara de toda la transformación que está teniendo el sistema productivo en el mundo y el sistema productivo en la Argentina. Así que ya ahí hay una primera falla sistémica respecto a lo que significa el trabajo en este mundo pandémico, en esta circunstancia. En lo que hace a la clase media, que está muy influida por sectores trabajadores de alto salario, yo creo que van a seguir siendo el motor del país. De hecho, en una Argentina agroexportadora, agroindustrial, que dependen mucho de las divisas como nunca para este gobierno del sector primario de la economía, es una promotora enorme del crecimiento y del cambio, por lo cual va a seguir teniendo vigencia, aunque quieran hostigarla, aunque las pautas impositivas la afecten, igual que al trabajador, que está pagando un impuesto a las ganancias que es una enormidad, y que lo afecta enormemente. Es decir, en este sentido yo creo que las políticas económicas actuales están afectando a todos por igual. Y esta cuestión de los planes sociales emergentes y que se van a aumentar, porque es una necesidad y están pasando en el mundo, ya por eso digo, el año 21 o esta parte del año, que no es lo mismo que el año pasado, nos encuentra con un aumento de la pobreza sustancial y que tiene que ver por el cambio de este sistema económico que se ha constreñido, que se ha achicado y que hace que mucho más gente también caiga a sectores de pobreza que antes no nos imaginábamos. El estudio de la UCA ha demostrado, el observatorio precisamente vinculado con la pobreza, ha demostrado que no tiene límites la caída de la sociedad en la pobreza. Y aquí faltan políticas que ya no alcanza con asistencializar, ya no alcanza, eso no es suficiente.
Es decir, ya creo que no hay conducción incluso porque estos grupos sociales que estaban más o menos apoyando y resolviendo cosas con un sentido político a veces y también con un sentido socioeconómico, han sido desbordados. Han sido desbordados por la cantidad de gente que se ha expandido por todo el país con insuficiencias económicas. Entonces estamos en un mundo que no tiene nada que ver con lo anterior y que no se lo está encarando para resolverlo de esa manera. Y habrá que, ahí hablo de la estrategia económica. Tiene que haber inclusión. Hay países, incluso nórdicos, que han planteado el salario universal, porque es algo que está en juego en el mundo de hoy. Y eso no es asistencialismo, eso es de alguna manera evitar que por un mercado que desiguala enormemente, más políticas económicas que no ayudan a la igualación, entonces haya que buscar salida porque si no la gente se muere de hambre. Sí, claro. Entonces estamos en una reformulación del sistema económico mundial que hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo, no pensemos ni en la crítica, ni en las posiciones políticas con lo que pasaba al 10 de marzo de este año, porque ya todo se rompió. Digamos, lo que fueron mentores de cambios populistas que sirvieron para mitigar y para ir tirando la pelota para adelante, no sirve más, no alcanza con eso. Se van a ver incluso sobrepasados los líderes sociales que se manejaban sobre esa base, porque se amplió enormemente el problema de la pobreza y ya no van a estar en condiciones de administrar las fuerzas sociales que emanan de esa pobreza que surgió. Es cierto. Realmente comparto en ese sentido. Y bueno, contador, esto se presta para hablar mucho más. Yo quisiera desde ya volver a invitarlo en otra ocasión, nuevamente para seguir abordando temas relacionados con todo esto y fundamentalmente analizando qué va a pasar a corto plazo. Se dicen tantas cosas de la llegada del fin de este año 2020 en materia económica y hay tantos presagios, digamos, por allí que se están discutiendo en distintos lugares a través de redes sociales y demás, que dicen que esto quizás no da más. Así que es una cuestión que, bueno, esperemos que si se solucione de una manera, digamos, ordenada, de una manera equilibrada, porque sería sumar más desastre al que ya tenemos en un caso contrario, ¿no? Así que, bueno, en este caso particular me gustaría quedar con usted en seguir abordando temas inherentes a la economía en la República Argentina y seguir escuchándolo hablar sobre lo que usted opina, su mirada y fundamentalmente teniendo en cuenta la experiencia con la cual se maneja. Desde ya le quisiera agradecer y convocarlo para otra oportunidad si usted así le parece, ¿no? Sí, a disposición. Les digo dos cosas. Primero, lo que hay que tener como hecho positivo es el arreglo de la deuda externa. Es un elemento que va a jugar a favor de la Argentina, porque el año que viene tenemos 150 millones de dólares de vencimiento, nada más, lo cual va a hacer que el déficit público en función del pago de una deuda va a ser muy disminuido. Ese es un hecho altamente positivo. Lo lamentable es que todo ese hecho positivo se haya tirado por la borda porque los bonos de la deuda bajaron automáticamente como consecuencia del conflicto político y de la falta de estrategia económica. En ese sentido, en este segundo aspecto, a lo que yo apunto, lo vengo diciendo desde el principio, es la gran oportunidad de Alberto Fernández para hacer una convocatoria a el Consejo Económico Social o ámbitos multipartidarios en donde progrese una estrategia común. Si eso se lograra en la Argentina, con una baja de endeudamiento y con una confianza que se crea en el mercado, las posibilidades serían distintas. Claro está que no le da el beneficio puro al gobierno, pero sí al pueblo argentino. Así que ahí está el dilema que para mí tiene el gobierno. O quiere seguir solo o se suma con todas las fuerzas económicas, políticas y sociales que están demandando un acuerdo para una estrategia económica común. Esto lo quería dejar como idea, que lo vengo defendiendo desde el principio y estoy convencido que es en el mundo de hoy, en el mundo pandémico de hoy, es la única herramienta, incluso para Estados Unidos también,
es la única herramienta que nos da a nosotros la posibilidad de tener un futuro con alguna situación, con alguna expectativa más favorable. Muchas Contador, gracias. Contador, muchísimas gracias por prestarse a esta entrevista, muy amable. Bueno, a disposición. El contador Juan Carlos Lucio Godoy, presidente del Consejo de Administración de Río Uruguay Seguros, compartiendo con nosotros este análisis acerca de la economía en Argentina y algunas otras cuestiones que se van sumando y se van desprendiendo del mismo. Seguimos acompañándolos, seguimos en El Explorador.